O sé si alguien llegará a leer estas palabras, pero necesito documentar lo que descubrí antes de que sea demasiado tarde. Soy Marcus Herrera. Tengo 42 años y hasta hace 3 días creía que vivía en el lugar más seguro del mundo. La colonia Nuevo Cielo se alzaba como un faro de esperanza en medio de las tierras desoladas, con sus muros de acero de 20 metros de altura y sus torres de vigilancia que prometían protección eterna. Durante los últimos 5 años llamé hogar a este lugar, trabajando como archivista para Artreus Corporation, guardando documentos que creía importantes para la reconstrucción de la humanidad. Qué ingenuo fui. El sudor frío me recorre la espalda cuando pienso en todo lo que he visto, en todo lo que ahora sé. Mi antigua vida como reportero de investigación me parece tan lejana, tan inocente comparada con la pesadilla en la que me he sumergido. Debería haber permanecido callado, debería haber aceptado la rutina sofocante y las mentiras reconfortantes, pero mi maldita curiosidad me llevó más allá de los muros, y ahora no hay vuelta atrás. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro en esta prisión dorada que llamamos Colonia. Me desperté a las 5 de la mañana con el sonido ensordecedor de las sirenas que marcaban el inicio de otro día de trabajo obligatorio. Mi pequeño apartamento en el sector C se sentía más claustrofóbico que nunca, con sus paredes grises y su única ventana que daba al patio central, donde los altavoces bombardeaban propaganda las 24 horas del día. Artreus cuida de ti, repetían una y otra vez. Artreus construye tu futuro. Las palabras se habían vuelto como un zumbido constante en mis oídos, algo que apenas registraba conscientemente pero que se filtraba en cada pensamiento. Me vestí con el uniforme estándar azul marino que todos los empleados debíamos usar, una camisa con el logo corporativo bordado sobre el corazón y pantalones que habían visto mejores días. Al mirarme en el espejo vi a un hombre que había envejecido 10 años en 5, con canas prematuras y líneas de expresión marcadas por la tensión constante. Mi reflejo me devolvía la mirada con ojos que una vez brillaron con la pasión por la verdad, ahora opacos y resignados. La rutina matutina era siempre la misma. Ducha de 3 minutos con agua tibia, desayuno consistente en una barra de proteínas sintéticas y café aguado en el comedor comunal, y luego la caminata de 15 minutos hasta el complejo administrativo donde trabajaba. Las calles de la colonia estaban perfectamente limpias, demasiado perfectas, como si cada hoja caída hubiera sido barrida antes del amanecer. Los guardias de Artreus patrullaban en grupos de 3, sus uniformes negros inmaculados y sus rifles automáticos siempre a la vista. No era que fueran amenazantes directamente, pero su presencia constante te recordaba que la libertad era una ilusión cuidadosamente mantenida. Me crucé con algunos conocidos en el camino. María del sector de alimentos, quien siempre me saludaba con una sonrisa forzada. El viejo Chen del mantenimiento, que mantenía la cabeza baja desde que su hijo había sido reubicado por cuestionar las raciones. Sandra de comunicaciones, quien evitaba mi mirada desde que le pregunté sobre la censura de los reportes externos. Todos caminábamos como autómatas, cumpliendo nuestros roles asignados en esta sociedad artificial. El complejo administrativo era una estructura imponente de vidrio y acero que se alzaba 15 pisos sobre el resto de la colonia. Mi oficina estaba en el subsuelo, en los archivos donde la luz natural nunca llegaba y el aire acondicionado mantenía una temperatura constante que me helaba hasta los huesos. Pasaba 8 horas diarias clasificando documentos, digitalizando reportes y organizando datos que, según me habían dicho, serían cruciales para futuras expansiones de la colonia. Era trabajo mecánico, perfecto para mantener la mente ocupada sin realmente pensar. Pero ese día, mientras organizaba una nueva remesa de archivos transferidos desde el sector industrial, algo captó mi atención. Entre los documentos rutinarios de producción y distribución, había una carpeta marcada como Transferencia BG 7743, con un sello que no reconocía. El logo no era de Artreus, sino de algo llamado Biogen Industries. Mi corazón se aceleró ligeramente, no por miedo sino por esa sensación familiar que solía sentir cuando estaba a punto de descubrir algo importante durante mis días como reportero. Era como un sexto sentido que me decía que había tropezado con algo que no debería estar ahí. Abrí la carpeta con manos temblorosas, fingiendo revisar otros documentos por si alguien me observaba. Adentro había facturas de equipos médicos especializados, contratos de personal científico y, lo más extraño, órdenes de transferencia de muestras biológicas fechadas apenas una semana antes del colapso. Mi respiración se volvió superficial mientras leía nombres de ciudades que reconocía, lugares donde los primeros brotes habían sido reportados. No entendía completamente lo que estaba viendo, pero mi instinto me gritaba que esto era importante, potencialmente explosivo. Memoricé algunos números de referencia y nombres clave. Luego cerré la carpeta y la coloqué en la pila correspondiente como si no hubiera visto nada. El resto del día pasó en una nebulosa de paranoia creciente. Cada ruido me sobresaltaba.
Cada mirada de mis compañeros me parecía sospechosa. Cuando finalmente sonaron las sirenas marcando el fin de la jornada laboral, tenía el estómago hecho un nudo y las palmas empapadas de sudor. Sabía que había cruzado una línea invisible, que había visto algo que no debería haber visto, pero también sabía que no podía simplemente olvidarlo y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. Esa noche, después del toque de queda a las 9, me quedé despierto en mi cama mirando al techo y tratando de procesar lo que había descubierto. Biogen Industries no era un nombre que conociera, pero las fechas y ubicaciones coincidían demasiado perfectamente con el inicio del apocalipsis como para ser una coincidencia. En mis días como reportero había aprendido a confiar en mis instintos y todos me decían que había tropezado con algo grande. El problema era que ya no tenía acceso a Internet libre, bases de datos de investigación o contactos que pudieran ayudarme a verificar la información. La colonia operaba en un sistema cerrado donde toda la información externa era filtrada y censurada por Artreus. Los únicos canales de comunicación eran internos, monitoreados constantemente por el Departamento de Seguridad Corporativa. Me levanté y caminé hasta la ventana mirando hacia los muros que nos separaban de las tierras desoladas. Más allá de esas barreras de acero yacían las ruinas de un mundo que una vez conocí. Ciudades convertidas en cementerios infectados donde los muertos caminaban entre los escombros de la civilización. Siempre me había preguntado qué había causado realmente el colapso. ¿Por qué las autoridades habían sido tan lentas en responder? ¿Por qué los primeros reportes habían sido tan confusos y contradictorios? Durante los siguientes 3 días, fingí normalidad mientras desarrollaba un plan desesperado. Cada mañana me levantaba, cumplía con mi rutina y trabajaba en los archivos como siempre. Pero ahora cada documento que pasaba por mis manos era escrutado en busca de más pistas. Encontré referencias adicionales a Biogen en facturas de transporte, contratos de personal temporal y órdenes de equipos especializados. Todas las fechas apuntaban al mismo periodo, los 6 meses anteriores al colapso. Era como si alguien hubiera estado preparándose para algo, como si el apocalipsis no hubiera sido la sorpresa devastadora que todos creíamos. Mi apartamento se convirtió en una prisión donde cada ruido me ponía nervioso, donde revisaba constantemente por la ventana para ver si había guardias vigilándome. Comencé a notar patrones en las patrullas, horarios en los turnos de guardia, momentos del día donde la vigilancia era menos intensa. La idea que se formaba en mi mente era tan peligrosa que apenas me atrevía a articularla completamente. Necesitaba salir de la colonia, necesitaba encontrar las instalaciones de Biogen que aparecían mencionadas en los documentos. Necesitaba buscar respuestas más allá de los muros protectores que ahora se sentían más como barreras de una prisión. La noche del 4.º día tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Era viernes, lo que significaba que los guardias estarían más relajados ya que el fin de semana traía menos actividad administrativa. Había memorizado la ubicación de una instalación Biogen mencionada en los documentos, un complejo de investigación a unos 15 kilómetros al noreste de la colonia, en lo que antes había sido un parque industrial en las afueras de la ciudad. Según las coordenadas, debería ser accesible si podía encontrar una forma de atravesar los muros sin ser detectado. Durante mis 5 años en la colonia, había observado los patrones de las patrullas perimetrales y sabía que había una ventana de oportunidad de 20 minutos cada 4 horas cuando los equipos cambiaban de turno en el sector norte. Era arriesgado, potencialmente suicida, pero la necesidad de respuestas se había vuelto más fuerte que mi instinto de supervivencia. Empaqué una mochila pequeña con suministros básicos, una botella de agua, barras de proteína, una linterna pequeña que había conseguido años atrás y un cuchillo de cocina que esperaba no tener que usar. Mi plan era simple: salir durante el cambio de turno, llegar al complejo antes del amanecer, buscar cualquier evidencia que pudiera encontrar y regresar antes de que notaran mi ausencia. A las 2 de la madrugada me deslicé fuera de mi apartamento, moviéndome por los pasillos con los nervios a flor de piel. Cada sombra parecía esconder un guardia, cada crujido del edificio sonaba como una alarma. El sector residencial estaba sumido en un silencio artificial, interrumpido solo por el zumbido distante de los generadores que mantenían funcionando la colonia. Llegué al perímetro norte justo cuando las luces de las torres de vigilancia se movían hacia el sector este, señalando el inicio del cambio de turno. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Los muros se alzaban ante mí como montañas de acero, pero sabía que había una sección donde el mantenimiento reciente había dejado algunas placas ligeramente desalineadas. Era mi única oportunidad. Me acerqué a la pared, encontré la sección que había memorizado y comencé a escalar usando las pequeñas protuberancias y juntas como apoyo. Mis músculos, debilitados por años de trabajo sedentario, protestaban con cada movimiento, pero la adrenalina me daba fuerzas que no sabía que tenía. Cuando finalmente alcancé la parte superior del muro, el mundo se extendió ante mí en toda su desolación apocalíptica.
Las tierras desoladas se extendían hasta el horizonte, un paisaje lunar de edificios colapsados, vehículos abandonados y una silenciosa amenaza que sabía que acechaba en cada sombra. Descender por el lado exterior del muro fue aún más aterrador que subir. No había apoyos diseñados, solo irregularidades en el metal que apenas proporcionaban suficiente agarre para no caer al vacío. Cuando mis pies finalmente tocaron el suelo agrietado del exterior, sentí una mezcla de triunfo y terror que me paralizó por un momento. Estaba fuera, realmente fuera de la colonia por primera vez en 5 años, pero también estaba completamente expuesto en territorio hostil donde los infectados vagaban libremente. El aire aquí era diferente, más pesado, con un olor a descomposición y químicos que se metía en los pulmones y se quedaba ahí. No había tiempo para contemplar la magnitud de lo que había hecho. Necesitaba moverme rápido si quería llegar al complejo Biogen antes del amanecer. Saqué mi linterna pero no la encendí todavía, confiando en la luz de luna para navegar por las primeras etapas del viaje. El paisaje era un cementerio de la civilización moderna. Coches aplastados por escombros, señales de tráfico retorcidas apuntando hacia ciudades que ya no existían, esqueletos de edificios que se alzaban como dedos acusadores contra el cielo nocturno. Cada paso generaba un pequeño crujido en el pavimento fragmentado, un sonido que parecía amplificado en el silencio mortal de la noche. Había caminado aproximadamente 1 kilómetro cuando escuché el primer gemido. Era un sonido que había oído en grabaciones y simulacros de entrenamiento dentro de la colonia, pero experimentarlo en persona era completamente diferente. Era un lamento gutural, inhumano, que helaba la sangre y activaba cada instinto primitivo de supervivencia. Me detuve inmediatamente, tratando de localizar la fuente del sonido mientras mi respiración se volvía rápida y superficial. A unos 50 metros a mi izquierda, una figura se movía entre los restos de lo que había sido una gasolinera. Era mi primer encuentro real con un infectado, y nada me había preparado para la realidad visceral de ver un cadáver ambulante. La criatura había sido una mujer una vez, pero ahora era una parodia grotesca de humanidad. Piel grisácea colgando en jirones, ropa desintegrada, movimientos erráticos y torpes que sugerían una coordinación motora severamente dañada. Sus ojos eran lo peor, vacíos pero de alguna manera hambrientos, como si una necesidad primordial hubiera reemplazado toda conciencia humana. Me quedé inmóvil recordando los protocolos que nos habían enseñado. Los infectados respondían principalmente al movimiento y al sonido, por lo que la quietud era mi mejor defensa. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, la criatura se alejó arrastrando los pies, desapareciendo entre las sombras de un edificio colapsado. El encuentro me dejó temblando y cuestionando seriamente mi cordura. ¿Qué diablos estaba haciendo aquí fuera, arriesgando mi vida por documentos que podrían no significar nada? Pero entonces recordé las fechas, las ubicaciones, las coincidencias que eran demasiado perfectas para ser casuales. Si había respuestas que encontrar, estaban en ese complejo de Biogen, y ya había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Continué avanzando, cada paso más cauteloso que el anterior, deteniéndome frecuentemente para escuchar y explorar visualmente el terreno que tenía por delante. El paisaje urbano devastado se extendía en todas direcciones, un laberinto de obstáculos que habría sido imposible de navegar sin las coordenadas que había memorizado. Vehículos abandonados creaban callejones estrechos entre montones de escombros, mientras que los edificios parcialmente colapsados formaban cuevas artificiales donde cualquier cosa podría estar escondida. El silencio era opresivo, interrumpido ocasionalmente por sonidos que no podía identificar, crujidos distantes, susurros que podrían ser viento o algo más siniestro, ecos de movimientos que siempre parecían provenir de una dirección diferente a la que estaba mirando. Mi linterna permanecía apagada, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial, cada forma irregular en un posible infectado esperando en emboscada. Después de 2 horas de navegación cautelosa por este paisaje de pesadilla, finalmente divisé mi destino. El complejo Biogen se alzaba ante mí como una fortaleza gótica de vidrio y acero, sus estructuras principales sorprendentemente intactas comparadas con la devastación circundante. Era un grupo de 5 edificios conectados por pasarelas elevadas, diseñado con la estética corporativa moderna que había caracterizado el mundo preapocalíptico. Lo que más me llamó la atención era que el complejo parecía haber sido abandonado precipitadamente. Las puertas estaban abiertas, documentos esparcidos por el viento se acumulaban contra las cercas y varios vehículos de la empresa permanecían estacionados en el área como si sus ocupantes hubieran huido sin mirar atrás. No había signos obvios de actividad infectada en el área inmediata, lo que era extraño considerando que estas criaturas tendían a congregarse en espacios cerrados donde una vez hubo actividad humana. Me acerqué al edificio principal, una estructura de 8 pisos con amplias ventanas que reflejaban la luz de la luna como ojos ciegos.
La entrada principal tenía puertas de vidrio automáticas que estaban bloqueadas en posición abierta, creando un portal negro que se tragaba toda la luz. Mi instinto me gritaba que no entrara, que diera media vuelta y regresara a la seguridad relativa de mi celda en la colonia, pero había llegado demasiado lejos para rendirme ahora. Encendí mi linterna por primera vez esa noche, ajustando el haz a su configuración más baja para minimizar la posibilidad de atraer atención no deseada. El interior del edificio era un caos de mobiliario volcado, equipos científicos destrozados y documentos esparcidos por todas partes. Parecía como si hubiera habido una evacuación de emergencia, pero también signos de algún tipo de lucha o pánico generalizado. Computadoras permanecían encendidas con pantallas de error parpadeando en la oscuridad, sus sistemas aparentemente funcionando con energía de respaldo que había durado una década. Había manchas oscuras en las paredes y el suelo que preferí no examinar demasiado de cerca, aunque su origen era bastante obvio. El aire aquí era viciado y cargado de un olor químico acre que me quemaba las fosas nasales y me hacía lagrimear los ojos. Cada paso resonaba en el silencio con un eco que parecía multiplicarse y distorsionarse mientras se propagaba por los pasillos vacíos. Encontré un directorio cerca de la entrada principal que listaba los diferentes departamentos. Investigación viral en los pisos 3, 5, desarrollo de vacunas en el piso 6, administración en los pisos 7, 8 y algo llamado proyectos especiales en el sótano. Mi instinto me decía que las respuestas que buscaba estarían en los archivos administrativos o en esos misteriosos proyectos especiales. Decidí comenzar por el departamento administrativo, ya que ahí era más probable que encontrara documentos que conectaran Biogen con Artreus. Los ascensores obviamente no funcionaban, así que tendría que usar las escaleras, lo que significaba más ruido y más exposición en caso de que hubiera algo hostil en el edificio. Cada paso hacia arriba resonaba como un tambor en el hueco de la escalera, amplificado por la acústica del espacio cerrado. Para cuando alcancé el 7º piso, estaba sudando profusamente y mi respiración era laboriosa, tanto por el esfuerzo físico como por la tensión constante. El piso administrativo era un laberinto de cubículos y oficinas privadas, todas en el mismo estado de abandono caótico que había visto en la planta baja. Pero aquí había algo más. Computadoras que todavía mostraban documentos abiertos en sus pantallas, como si sus usuarios hubieran abandonado su trabajo a mitad de una oración. Me acerqué a una de las terminales, esperando que los archivos digitales pudieran proporcionarme la información que necesitaba. La pantalla mostraba un correo electrónico a medio escribir, fechado exactamente 3 días antes del primer reporte oficial del brote. El asunto decía protocolo de contención, urgente, y el contenido visible mencionaba muestras comprometidas y evacuación inmediata del personal no esencial. Mi corazón se aceleró mientras leía las líneas fragmentadas, cada palabra confirmando mis peores sospechas. Busqué frenéticamente entre los escritorios y archivadores, encontrando carpetas llenas de documentos que pintaban un cuadro cada vez más perturbador. Había contratos con instalaciones militares para el desarrollo de agentes de guerra biológica, correspondencia con funcionarios gubernamentales sobre pruebas de campo controladas, y lo más impactante, un acuerdo de colaboración firmado con una subsidiaria de Artreus para el manejo post-crisis de poblaciones supervivientes. Las fechas de estos documentos se extendían por meses antes del colapso, sugiriendo una planificación a largo plazo que iba mucho más allá de un accidente de laboratorio. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada página con una cámara digital pequeña que había traído, sabiendo que estos documentos eran explosivos pero también extremadamente peligrosos de poseer. En una oficina privada marcada como director de proyectos especiales, encontré un safe abierto que contenía lo que parecían ser las piezas finales del rompecabezas. Había muestras de video en discos duros portátiles, protocolos de dispersión que detallaban métodos para optimizar la propagación viral en poblaciones urbanas densas, y mapas que mostraban las ubicaciones exactas donde los primeros brotes habían sido implementados. La palabra implementados me heló la sangre. No habían sido accidentes, no habían sido mutaciones naturales o errores de contención. El apocalipsis zombie había sido deliberadamente orquestado. El shock de lo que estaba descubriendo casi me paraliza completamente. Durante 10 años la humanidad superviviente había vivido creyendo que el colapso había sido una tragedia, un accidente científico o una pandemia natural que había escapado de control. Pero estos documentos sugerían algo mucho más siniestro, un plan coordinado para colapsar la civilización y reemplazarla con un nuevo orden controlado por corporaciones como Artreus. Las zonas seguras no eran refugios creados en respuesta a la crisis, sino componentes preplaneados de un sistema de control social que había sido diseñado antes de que el primer infectado hubiera mordido a su primera víctima. Mientras procesaba las implicaciones de lo que había encontrado, escuché algo que me heló hasta los huesos.
pasos lentos y arrastrados que venían del piso de abajo, acompañados por el gemido característico que había escuchado durante mi viaje hasta aquí. Había infectados en el edificio, y mi uso de la linterna y el ruido que había hecho buscando entre los archivos habían atraído su atención. El pánico se apoderó de mí mientras metía desesperadamente los últimos documentos en mi mochila, sabiendo que tenía tal vez minutos antes de que las criaturas llegaran al 7º piso. Los sonidos se multiplicaban, sugiriendo que no era solo un infectado, sino varios, probablemente atraídos por el ruido inicial y ahora convergiendo hacia mi ubicación como una manada de depredadores primitivos. La situación se había vuelto desesperada en cuestión de segundos. Tenía evidencia que podría exponer la mayor conspiración en la historia de la humanidad, pero primero necesitaba salir vivo del edificio y regresar a la colonia sin ser detectado. Los gemidos se hicieron más fuertes y más numerosos, echoing a través del hueco de la escalera, mientras múltiples infectados comenzaban su ascenso torpe pero implacable hacia mi piso. Mi linterna se sentía como una baliza que anunciaba mi ubicación a todo lo que quisiera encontrarme, pero no podía apagarla sin arriesgarme a tropezar en la oscuridad. Busqué desesperadamente una ruta de escape alternativa, recordando haber visto pasarelas que conectaban este edificio con las estructuras adyacentes. Si pudiera llegar a una de esas pasarelas, tal vez podría evitar a la horda que se acumulaba en la escalera principal. Encontré una puerta marcada como acceso a Puente B y la abrí cautelosamente, revelando un corredor estrecho que conducía a una pasarela de vidrio suspendida entre edificios. La estructura parecía intacta, pero después de 10 años de abandono y exposición a los elementos, no había garantías de que pudiera soportar mi peso. Era un riesgo que tendría que tomar si quería evitar convertirme en el próximo cadáver ambulante de Biogen Industries. La pasarela se extendía unos 30 metros hasta el edificio contiguo, suspendida 7 pisos sobre el pavimento agrietado del complejo. El vidrio bajo mis pies estaba agrietado en varios lugares, creando patrones de araña que se extendían como telarañas congeladas, pero parecía lo suficientemente sólido como para soportar una travesía cuidadosa. Detrás de mí, los sonidos de los infectados se hacían más intensos mientras exploraban el 7º piso, volcando muebles y aparentemente siguiendo mi rastro olfativo. No tenía tiempo para la cautela. Necesitaba moverme rápido antes de que descubrieran mi ruta de escape. Cada paso en la pasarela producía pequeños crujidos que resonaban a través de la estructura, mientras el viento nocturno silbaba a través de las grietas en el vidrio. A medio camino de la travesía, una sección del suelo cedió ligeramente bajo mi peso, enviando fragmentos de vidrio cayendo hacia el vacío con un tintineo que parecía demasiado fuerte en el silencio de la noche. Me quedé congelado por un momento, redistribuyendo mi peso más uniformemente antes de continuar con movimientos aún más deliberados. El edificio de destino se acercaba gradualmente, pero cada metro parecía una eternidad mientras luchaba contra el vértigo y la creciente certeza de que la estructura no aguantaría mucho más. Finalmente alcancé el otro edificio y me deslicé por la puerta de acceso, cerrándola silenciosamente detrás de mí. Este edificio parecía estar en mejor estado que el primero, con menos signos de evacuación caótica y más evidencia de un cierre ordenado. Era el edificio de investigación principal, según las señalizaciones que pude ver, y tenía la esperanza de que pudiera encontrar una escalera de emergencia exterior que me permitiera descender sin tener que navegar por más pasillos potencialmente infestados. Los corredores aquí estaban llenos de equipos científicos sofisticados, microscopios de alta potencia, centrífugas, incubadoras y refrigeradores especializados que aún emitían un zumbido eléctrico bajo después de una década. En las paredes había carteles que mostraban estructuras moleculares complejas y diagramas de lo que claramente eran patógenos virales. Una sala particularmente inquietante contenía tanques de vidrio llenos de líquido turbio, donde flotaban formas que prefería no examinar demasiado de cerca. Todo el piso tenía un olor clínico acre mezclado con algo más orgánico y desagradable, como si experimentos a largo plazo hubieran continuado descomponiéndose mucho después de que sus supervisores hubieran huido. Era aquí, en este laboratorio de pesadillas, donde habían creado el virus que había matado a la mayor parte de la humanidad, y la evidencia de su trabajo permanecía preservada como un museo macabro de ambición científica desenfrenada. Encontré lo que estaba buscando en el extremo este del edificio. Una escalera de emergencia externa que descendía por la cara del edificio hasta el nivel del suelo. La estructura metálica estaba oxidada y algunas secciones parecían inestables, pero era infinitamente preferible a arriesgarme a otro encuentro con infectados en espacios cerrados. Antes de salir, tomé un momento para reorganizar mi mochila y asegurarme de que todos los documentos estuvieran protegidos contra los elementos. La evidencia que había recopilado era potencialmente explosiva. Contratos que vinculaban a Artreus con el desarrollo del virus, cronogramas que mostraban la planificación previa al brote y mapas que detallaban las ubicaciones estratégicas de dispersión.
Si pudiera llevar esta información de vuelta a la colonia y encontrar una forma de hacerla pública, podría cambiar fundamentalmente cómo los supervivientes entendían su situación. Pero primero tenía que sobrevivir al viaje de regreso, y el cielo en el este comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer. Había estado fuera por más de 4 horas, y pronto los guardias de la colonia comenzarían sus rondas matutinas. Si no regresaba antes del cambio de turno de las 6, mi ausencia sería notada, y mi vida como la conocía habría terminado. La escalera de emergencia resultó ser incluso más traicionera de lo que había anticipado. Varios peldaños estaban completamente corroídos, creando espacios que tenía que saltar con cuidado, mientras que otros se doblaban peligrosamente bajo mi peso. El metal oxidado se desmoronaba en mis manos, dejando residuos anaranjados que manchaban mi ropa y hacían que cada agarre fuera resbaladizo e incierto. A mitad del descenso, una sección entera de la barandilla se desprendió, cayendo con un estruendo metálico que resonó por todo el complejo como una campana de alarma. Me quedé presionado contra la pared del edificio, esperando que el ruido atrajera infectados desde todas direcciones, pero aparentemente la mayoría se había concentrado en el primer edificio donde habían detectado mi presencia inicial. Cuando finalmente mis pies tocaron tierra firme, tenía las manos cortadas y sangrando por el metal afilado, y mi ropa estaba desgarrada en varios lugares, pero estaba vivo, y más importante, tenía la evidencia que podría cambiar todo. El viaje de regreso a la colonia sería aún más peligroso que la ida, ya que ahora estaba cansado, herido y cargado con documentos que no podía permitirme perder. El amanecer se acercaba rápidamente, lo que significaba mejor visibilidad, pero también mayor riesgo de ser detectado tanto por infectados como por las patrullas de seguridad de Artreus. El paisaje devastado parecía diferente a la luz grisácea del amanecer, más detallado pero de alguna manera más amenazante. Podía ver infectados a la distancia, figuras solitarias que deambulaban sin propósito aparente entre los escombros, sus movimientos erráticos más visibles contra el telón de fondo de concreto gris y metal retorcido. Algunos estaban congregados alrededor de lo que habían sido tiendas o restaurantes, como si algún vestigio de memoria humana los atrajera a lugares donde una vez habían encontrado satisfacción. Era una vista que me revolvía el estómago, no solo por la naturaleza grotesca de las criaturas, sino porque ahora sabía que su existencia había sido planificada, que cada una de esas abominaciones había sido creada deliberadamente por personas que se habían beneficiado de su sufrimiento. Mi rabia crecía con cada paso, alimentada por la exhaustión y la adrenalina residual de mi escape del complejo Biogen. Estas criaturas no eran los verdaderos monstruos. Los verdaderos monstruos eran las personas que ahora controlaban las colonias, que se presentaban como salvadores mientras habían sido los arquitectos originales de la destrucción. Con esta comprensión vino una determinación férrea. Sin importar los riesgos, esta información tenía que hacerse pública. La humanidad superviviente merecía conocer la verdad sobre su situación. Merecía la oportunidad de elegir su propio destino en lugar de ser manipulada por aquellos que habían causado su sufrimiento inicial. Ahora, aquí estoy, escribiendo esto en mi apartamento mientras el sol se pone sobre la colonia Nuevo Cielo. Logré regresar justo antes del cambio de turno matutino, deslizándome por los muros con las últimas fuerzas que me quedaban y llegando a mi habitación sin ser detectado. Pero algo ha cambiado. Durante el día de hoy, he notado miradas más prolongadas de los guardias, conversaciones que se detienen abruptamente cuando me acerco. Una sensación general de que mi ausencia nocturna no pasó tan desapercibida como esperaba. Tal vez dejé algún rastro, tal vez alguien notó que mi cama no había sido ocupada, o tal vez simplemente es paranoia después de lo que he descubierto. Los documentos están escondidos en mi apartamento, fotografiados y digitalizados en múltiples dispositivos de respaldo, pero sé que si Artreus sospecha lo que he encontrado, no durará mucho tiempo antes de que vengan por mí. He estado tratando de formular un plan para hacer pública esta información, pero las opciones son limitadas en un sistema tan controlado. No hay internet libre, no hay medios de comunicación independientes, no hay forma obvia de llegar a la población general con evidencia que contradiría fundamentalmente todo lo que les han enseñado a creer. Y mientras tanto, cada minuto que pasa, siento que las paredes se cierran a mi alrededor, que mi tiempo se agota rápidamente. Esta mañana, durante mi turno en los archivos, confirmé mis peores temores. Mi supervisor directo, el señor Vega, apareció en mi estación de trabajo con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos, normalmente cansados y resignados como los de todos nosotros, tenían un brillo nervioso que me puso inmediatamente en guardia. Me dijo que había una revisión de rutina de mi trabajo reciente, que necesitaban verificar algunos documentos que habían pasado por mi escritorio la semana pasada. Pero la forma en que evitaba mi mirada directa, la manera en que sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, me dijeron que esto no tenía nada de rutinario.
Mientras él revisaba meticulosamente cada archivo que había tocado recientemente, yo mantenía una expresión neutra, pero mi mente corría a 1000 por hora. ¿Habían notado que la carpeta Biogen había sido movida? ¿Había cámaras que no conocía grabando cada movimiento en los archivos? Me las arreglé para mantener la conversación casual, preguntando sobre su familia, comentando sobre el clima controlado del edificio, pero cada palabra se sentía forzada y artificial. Cuando finalmente se fue, llevándose varios archivos para verificación adicional, supe con certeza absoluta que estaba siendo investigado. El nudo en mi estómago se apretó hasta convertirse en una masa sólida de terror puro. El resto del día laboral pasó en una nebulosa de paranoia creciente. Cada compañero de trabajo que se acercaba a mi estación parecía sospechoso. Cada ruido inesperado me hacía saltar. Cada mirada que duraba demasiado tiempo me convencía de que todos sabían lo que había hecho. Durante el almuerzo, intenté sentarme con María del sector de alimentos, con quien había desarrollado algo parecido a una amistad casual durante los últimos años. Pero cuando me acerqué a su mesa, ella recogió su bandeja y se fue sin decir una palabra, evitando completamente el contacto visual. Fue como si fuera radioactivo, como si simplemente estar cerca de mí pudiera contaminarla con cualquier problema que hubiera traído sobre mí mismo. El viejo Chen del mantenimiento, quien normalmente me saludaba con un asentimiento cordial, caminó directamente past mí como si no existiera. Incluso Sandra de comunicaciones, quien siempre había sido amigable a pesar de las circunstancias, me miró con una expresión que parecía mezclar miedo y lástima. Era como si toda la colonia hubiera recibido un memo sobre mí, como si mi transgresión hubiera sido telegrafida a cada residente sin que yo me diera cuenta. La sensación de aislamiento era asfixiante, más aterradora que cualquier encuentro con infectados que hubiera tenido en las tierras desoladas. Esa tarde, mientras fingía trabajar en la digitalización de documentos rutinarios, comencé a notar patrones más sutiles de vigilancia. Un guardia que normalmente patrullaba los pisos superiores apareció 3 veces en el área de archivos durante mi turno, siempre encontrando alguna razón para pasar cerca de mi estación de trabajo. Las cámaras de seguridad que había ignorado durante años de repente parecían estar enfocadas directamente en mí, sus lentes negros siguiendo mis movimientos como ojos de depredador. Incluso los técnicos de mantenimiento que vinieron a revisar el sistema de ventilación pasaron una cantidad sospechosa de tiempo trabajando cerca de mi área, sus herramientas produciendo ruidos que sonaban más como dispositivos de grabación siendo instalados que reparaciones reales. La red se estaba cerrando a mi alrededor de manera metódica y profesional, lo que me decía que Artreus tenía experiencia manejando empleados problemáticos. Probablemente no era el primer archivista curioso que había tropezado con información que no debería haber visto, y ciertamente no sería el último. La pregunta era qué le había pasado a los otros. ¿Habían sido simplemente reubicados como el hijo de Chen o habían sufrido un destino más permanente? Cuando terminó mi turno, en lugar de dirigirme directamente a mi apartamento como hacía normalmente, tomé una ruta más larga a través de los sectores comerciales de la colonia. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar mi próximo movimiento antes de regresar a mi habitación donde sin duda me estarían esperando. Los sectores comerciales eran una ilusión cuidadosamente mantenida de normalidad. Tiendas pequeñas que vendían productos manufacturados en la colonia, cafeterías que servían sustitutos sintéticos de alimentos reales, incluso una librería con volúmenes cuidadosamente seleccionados que promovían la filosofía corporativa de Artreus. Todo estaba diseñado para hacer que los residentes sintieran que tenían opciones, que participaban en algo parecido a una sociedad libre, cuando en realidad cada aspecto de sus vidas estaba controlado y monitoreado. Mientras caminaba por estas calles artificiales, observé a las familias haciendo sus compras vespertinas, niños jugando en parques perfectamente mantenidos, personas mayores sentadas en bancos leyendo periódicos que contenían solo noticias aprobadas por la corporación. Todos parecían contentos, o al menos resignados a su situación, y me pregunté cuántos de ellos serían capaces de manejar la verdad sobre su existencia. ¿Realmente querían saber que su seguridad había sido comprada con el genocidio de la mayor parte de la humanidad? En la librería, fingí examinar los títulos disponibles mientras en realidad evaluaba mis opciones. Los libros eran predeciblemente sanitizados, manuales de habilidades prácticas, historias edificantes sobre la reconstrucción post-apocalíptica, biografías de líderes corporativos que habían salvado a la humanidad. No había literatura crítica, no había historia real del período anterior al colapso, nada que pudiera desafiar la narrativa oficial. Pero mientras hojeaba un volumen sobre técnicas de supervivencia urbana, noté algo interesante, una sección sobre comunicaciones de emergencia que mencionaba viejas redes de radio de aficionados que podrían seguir funcionando en las tierras desoladas. Era información técnica básica, probablemente incluida porque los editores no habían considerado sus implicaciones subversivas.
pero para mí representaba una posible salida. Si pudiera encontrar equipo de radio funcional y llegar a una de las torres de transmisión abandonadas fuera de la colonia, tal vez podría enviar mi evidencia a otras colonias, incluso a grupos de supervivientes independientes que rumores susurraban que existían en las zonas más remotas. Era un plan desesperado con pocas posibilidades de éxito, pero era mejor que esperar pasivamente a que Artreus decidiera mi destino. Mientras salía de la librería con el manual de supervivencia discretamente metido bajo mi chaqueta, casi tropecé con un hombre que reconocí inmediatamente, el Dr. Ramírez, quien había sido el médico jefe de la colonia durante los primeros años después de mi llegada. Había desaparecido abruptamente hace aproximadamente 2 años, oficialmente trasladado a una instalación de investigación especializada, según los anuncios públicos. Pero aquí estaba, vestido con el uniforme negro de seguridad de Artreus, con insignias que indicaban un rango considerable. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y vi un destello de reconocimiento seguido inmediatamente por algo que parecía vergüenza o culpa. Se alejó rápidamente sin decir una palabra, pero el encuentro confirmó mis peores sospechas sobre el destino de los disidentes en la colonia. No los eliminaban físicamente, los convertían, los absorbían en el sistema de seguridad donde podían ser útiles mientras eran monitoreados constantemente. Era una forma de control más insidiosa que la simple ejecución, porque mantenía la ilusión de que la resistencia era posible mientras en realidad la neutralizaba completamente. Ver al Dr. Ramírez uniformado y evitando mi mirada fue más aterrador que cualquier amenaza directa que hubiera recibido. Finalmente regresé a mi apartamento al anochecer, sabiendo que probablemente sería mi última noche de libertad relativa. Los documentos que había robado del complejo Biogen estaban escondidos en varios lugares de mi pequeña habitación. Algunos digitalizados en dispositivos de almacenamiento ocultos dentro de electrodomésticos, otros impresos y sellados en bolsas plásticas escondidas detrás de paneles removibles en las paredes. Si venían por mí esa noche, al menos la evidencia sobreviviría, aunque no estaba seguro de qué bien haría sin alguien para divulgarla. Pero mientras revisaba mis escondites, asegurándome de que todo estuviera seguro, escuché algo que me heló la sangre. Voces bajas en el pasillo fuera de mi puerta. El tipo de conversación susurrada que los guardias tenían cuando estaban coordinando una operación. Me acerqué cautelosamente a la puerta y presioné mi oído contra la madera fría. Podía distinguir al menos 3 voces diferentes, todas masculinas, discutiendo posiciones y horarios. Una de ellas mencionó «protocolo de contención nocturna», una frase que nunca había escuchado antes pero que sonaba ominosamente oficial. Era claro que habían venido por mí, que mi tiempo se había agotado más rápido de lo que había anticipado. El pánico se apoderó de mí por un momento, pero luego fue reemplazado por una determinación fría y calculadora que no sabía que poseía. Si iban a venir por mí de todos modos, al menos podría asegurarme de que su victoria fuera incompleta. Me moví rápidamente por mi apartamento, recopilando los dispositivos de almacenamiento más importantes y metiéndolos en una bolsa pequeña que podría llevar conmigo. No había forma de escapar por la puerta principal, pero mi apartamento estaba en el 3er piso y había una ventana que daba al callejón de servicio entre edificios. Era una caída peligrosa, pero no imposible si podía usar las tuberías externas y los salientes arquitectónicos como puntos de apoyo. Mientras me preparaba para lo que podría ser mi última acción desesperada, las voces en el pasillo se hicieron más fuertes y más urgentes. Escuché el sonido inconfundible de llaves siendo insertadas en cerraduras, no en mi puerta todavía, sino en las habitaciones adyacentes. Estaban estableciendo un perímetro, asegurándose de que no pudiera escapar a través de apartamentos vecinos. Era una operación profesional, ejecutada por personas que claramente tenían experiencia capturando fugitivos en espacios urbanos confinados. Mi ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Abrí la ventana de mi apartamento tan silenciosamente como pude, agradecido de que los goznes hubieran sido lubricados recientemente durante una ronda de mantenimiento rutinario. El aire nocturno golpeó mi cara con un contraste frío después del ambiente controlado del interior, llevando consigo los sonidos distantes de la colonia, generadores zumbando, guardias patrullando, el murmullo constante de la propaganda que nunca se detenía completamente. La caída hasta el callejón era de aproximadamente 10 metros, con varias tuberías de drenaje y salientes decorativos que podrían servir como puntos de apoyo si era lo suficientemente cuidadoso. Pero primero necesitaba crear una distracción que alejara la atención de mi habitación el tiempo suficiente para permitir mi escape. Recordé el manual de supervivencia que había tomado de la librería y una sección sobre dispositivos improvisados de señalización. Con algunos productos de limpieza que tenía bajo el fregadero de la cocina, podría crear una pequeña explosión química que activaría las alarmas de incendio en el edificio. No sería lo suficientemente grande como para causar daño real, pero crearía suficiente caos para enmascarar mi huida.
Era arriesgado porque podría atraer incluso más atención sobre mí, pero en este punto no tenía muchas opciones restantes. Mientras mezclaba los químicos en el lavabo de mi cocina, siguiendo las instrucciones improvisadas que recordaba del manual, las voces en el pasillo se intensificaron. Podía escuchar pasos moviéndose hacia mi puerta, el sonido metálico de equipos siendo preparados, susurros urgentes sobre procedimientos estándar de extracción. Mi mezcla química comenzó a humear y producir un olor acre que me quemaba los ojos, indicando que la reacción estaba progresando como había esperado. Coloqué el recipiente improvisado cerca de un detector de humo, sabiendo que tendría tal vez 30 segundos después de que comenzara a producir llamas antes de que las alarmas se activaran por todo el edificio. Era el momento de actuar o rendirme a mi destino. Me colgué la bolsa con la evidencia al hombro, me acerqué a la ventana abierta y comencé mi descenso precario hacia el callejón. El primer punto de apoyo, una tubería de drenaje, se sintió sólido bajo mi peso, pero el metal estaba resbaladizo por la condensación nocturna. Mis músculos, ya fatigados por la aventura de la noche anterior, protestaron inmediatamente contra el esfuerzo adicional. Detrás de mí, escuché el primer silbido de la reacción química acelerándose, lo que significaba que las alarmas comenzarían en cualquier momento. El descenso fue una pesadilla de terror controlado. Cada movimiento tenía que ser calculado perfectamente. Cada cambio de peso ejecutado con precisión, porque un error significaría una caída que probablemente me rompería huesos y me dejaría indefenso en el suelo del callejón. Las tuberías estaban más corroídas de lo que habían parecido desde arriba, con secciones que se doblaban alarmantemente bajo mi peso y otras que se desmoronaban literalmente en mis manos. A mitad del descenso, las alarmas de incendio comenzaron a sonar por todo el complejo residencial, un sonido ensordecedor que ahogó cualquier ruido que pudiera estar haciendo. Era exactamente lo que había esperado. Casi inmediatamente, escuché el ruido de puertas abriéndose, voces gritando órdenes, pasos corriendo en múltiples direcciones mientras el personal de seguridad respondía a la emergencia aparente. Mi distracción había funcionado, pero ahora estaba comprometido a completar mi escape porque no había forma de regresar a mi apartamento sin ser detectado. Los últimos metros del descenso fueron los más traicioneros, ya que las tuberías cerca del suelo estaban en el peor estado de deterioro. Cuando finalmente mis pies tocaron el pavimento del callejón, tenía las manos sangrando nuevamente y mi ropa estaba desgarrada en varios lugares nuevos, pero estaba libre, al menos temporalmente. El callejón de servicio era estrecho y oscuro, diseñado para acceso de mantenimiento y recolección de basura más que para tráfico peatonal. Era perfecto para mis necesidades inmediatas. Me proporcionaba cobertura de las patrullas principales mientras me permitía moverme entre edificios sin ser detectado fácilmente. Pero también sabía que no podría esconderme en la colonia indefinidamente. Artreus tenía recursos ilimitados, cámaras en cada esquina y una población de residentes que había sido condicionada a reportar cualquier comportamiento anómalo. Mi única esperanza real era llegar más allá de los muros nuevamente, esta vez con un plan más específico que simplemente recopilar evidencia. Necesitaba encontrar una forma de comunicar lo que había descubierto al mundo exterior, ya fueran otras colonias, grupos de supervivientes independientes o cualquier vestigio de medios de comunicación libre que pudiera existir en las tierras desoladas. Era una misión casi imposible para una persona sola, especialmente alguien sin entrenamiento militar o de supervivencia, pero la alternativa era esperar pasivamente mientras Artreus decidía cómo neutralizar la amenaza que representaba. Mientras me movía cautelosamente entre las sombras del callejón, la bolsa con evidencia incriminatoria pesaba tanto físicamente como psicológicamente. Era literalmente el futuro de la humanidad superviviente lo que llevaba conmigo, la diferencia entre la esclavitud perpetua y la posibilidad de la libertad real. Llegué al perímetro de la colonia justo cuando las alarmas de incendio finalmente se silenciaron, reemplazadas por el sonido más ominoso de sirenas de seguridad que indicaban una búsqueda activa. Habían descubierto mi apartamento vacío y mi escape, lo que significaba que toda la maquinaria de seguridad de Artreus se estaba movilizando para encontrarme. Los reflectores de las torres de vigilancia comenzaron a barrer metódicamente la colonia, sus haces brillantes penetrando cada sombra, cada rincón donde un fugitivo podría esconderse. Era solo cuestión de tiempo antes de que expandieran su búsqueda más allá de los muros, pero al menos en las tierras desoladas tendría una oportunidad de lucha. Dentro de la colonia era simplemente un ratón en un laberinto controlado por sus captores. El problema era que mi ruta de escape anterior, la sección débil en el muro norte, ahora estaba bañada en luz de reflectores y claramente bajo vigilancia intensificada. Necesitaba encontrar una alternativa, y rápido, antes de que los equipos de búsqueda terrestres comenzaran a peinar sistemáticamente cada edificio. Recordé haber visto desagües de drenaje grandes cerca del muro este durante mis años en la colonia,
canales diseñados para dirigir el agua de lluvia fuera del perímetro durante las tormentas estacionales. Si podía llegar a uno de esos desagües, tal vez podría usarlo como túnel de escape, aunque la idea de arrastrarse por espacios confinados llenos de quién sabe qué me aterrorizaba casi tanto como ser capturado. El sistema de drenaje resultó ser mi salvación, aunque el precio fue casi mi cordura. Los túneles eran apenas lo suficientemente grandes para permitir que un adulto se arrastrara a gatas, con paredes de concreto húmedo que goteaban constantemente y un olor que sugería que no solo agua de lluvia había pasado por ahí durante los últimos 10 años. La oscuridad era absoluta, forzándome a navegar por tacto únicamente, ya que usar mi linterna habría sido como enviar una señal de faro a cualquiera que estuviera buscando puntos de salida no autorizados. Cada metro de progreso requería una lucha contra el pánico claustrofóbico que amenazaba con paralizarme completamente. Había telarañas que se pegaban a mi cara y se metían en mi boca, charcos de líquido no identificado que empapaban mis rodillas y sonidos que no podía explicar resonando a través de los túneles desde direcciones que no podía determinar. En un punto, mi mano tocó algo blando y putrefacto que inmediatamente me hizo vomitar. El sonido de mis arcadas amplificado y distorsionado por la acústica del túnel cerrado. Pero seguí avanzando, impulsado por la certeza de que detenerme significaría ser capturado, y ser capturado significaría que la verdad moriría conmigo. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 40 minutos, vi un débil resplandor de luz nocturna filtrándose a través de una rejilla de drenaje adelante. Era la luz más hermosa que había visto en mi vida. Emergí del sistema de drenaje como una criatura primitiva arrastrándose desde las profundidades de la tierra, cubierto de suciedad y fluidos no identificables, temblando tanto por el frío como por el shock de haber sobrevivido a la experiencia. Estaba aproximadamente a 1 kilómetro al este de la colonia, en un área de terreno industrial abandonado que había sido zona de amortiguamiento durante los primeros años después del establecimiento de Nuevo Cielo. El paisaje aquí era diferente a lo que había visto durante mi expedición anterior. Menos edificios colapsados, pero más evidencia de combate organizado. Había posiciones de trincheras cavadas en la tierra, vehículos militares abandonados en formaciones que sugerían batallas planificadas y cráteres que indicaban el uso de explosivos pesados. Era claro que esta área había visto conflicto serio durante los primeros días del apocalipsis, probablemente cuando las fuerzas militares convencionales habían intentado establecer líneas de contención antes de que la situación se volviera completamente incontrolable. Ahora servía como una zona muerta entre la colonia y las tierras desoladas más profundas, patrullada ocasionalmente pero no permanentemente ocupada. Era territorio perfectamente neutral para alguien que trataba de evitar tanto a Artreus como a las hordas de infectados, al menos temporalmente. Mi prioridad inmediata era encontrar refugio donde pudiera reagruparme y planificar mi próximo movimiento. Los vehículos militares abandonados ofrecían posibilidades. Algunos parecían estar en condición relativamente buena, y si podía encontrar uno con combustible funcional, podría extender significativamente mi rango de operación. Pero primero necesitaba limpiarme y evaluar mi situación. La bolsa con evidencia había sobrevivido al viaje por los túneles, aunque estaba húmeda y maloliente. Los dispositivos electrónicos parecían estar intactos dentro de sus envases protectores, pero los documentos en papel habían sufrido daño por agua que podría hacerlos ilegibles. Era un revés serio, pero no fatal si podía acceder a las copias digitales. Me dirigí hacia lo que había sido un puesto de comando militar, una estructura de concreto reforzado que había resistido una década de abandono mejor que los edificios civiles circundantes. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, pero había una ventana en el lado este que había sido volada hacia afuera, creando una abertura lo suficientemente grande para permitir el acceso. El interior estaba lleno de equipos militares abandonados, radios que probablemente ya no funcionaban, mapas desactualizados de las primeras etapas del apocalipsis, suministros que habían sido dejados cuando la posición fue evacuada. Era como un museo de los últimos días de la civilización organizada, preservado accidentalmente por su ubicación remota. Entre los equipos abandonados encontré algo que podría cambiar completamente mi situación. Un radio de campaña militar que milagrosamente todavía tenía batería residual después de una década. Cuando lo encendí, la pantalla parpadeó débilmente pero se mantuvo activa, mostrando frecuencias y configuraciones que había visto en manuales técnicos durante mis días como reportero. No era simplemente un dispositivo de comunicación local. Era un transmisor de largo alcance capaz de llegar a otras instalaciones militares, colonias civiles, incluso satélites de comunicación si todavía quedaba alguno operativo. Mi corazón se aceleró mientras navegaba por los menús, descubriendo que el dispositivo tenía capacidades de transmisión de datos que podrían permitirme enviar archivos digitales, no solo comunicaciones de voz. Era exactamente lo que había estado esperando encontrar,
la herramienta que podría convertir mi evidencia de un secreto personal en información pública que podría cambiar el curso de la historia postapocalíptica. Pero usar el radio también significaría revelar mi ubicación a cualquiera que estuviera monitoreando las frecuencias, incluyendo las fuerzas de seguridad de Artreus que sin duda estaban buscándome intensivamente. Era un riesgo calculado que tendría que tomar si quería que mi sacrificio significara algo. Pasé las siguientes horas aprendiendo a operar el equipo de radio, usando manuales técnicos que encontré esparcidos alrededor del puesto de comando. La tecnología era anterior al colapso, pero había sido construida para durar, con sistemas redundantes y protocolos de comunicación diseñados para funcionar incluso en condiciones de guerra. Mientras trabajaba, escuchaba ocasionalmente transmisiones fragmentadas en varias frecuencias, reportes de patrullas de Artreus coordinando búsquedas, comunicaciones entre colonias discutiendo transferencias de suministros y, lo más intrigante, voces no identificadas que hablaban en código sobre operaciones de resistencia y redes de información independientes. Era evidencia de que había grupos fuera del control corporativo, personas que habían mantenido algún nivel de independencia y que podrían estar interesadas en la información que había descubierto. El desafío era hacer contacto sin revelar inadvertidamente mi ubicación a las fuerzas hostiles que también estaban monitoreando las ondas de radio. Decidí comenzar con transmisiones muy breves en frecuencias múltiples, enviando solo fragmentos de información que establecerían mi credibilidad sin dar detalles suficientes para que Artreus pudiera localizar o neutralizar mi transmisión antes de que pudiera enviar todo el paquete de datos. Mi primera transmisión fue a las 3:47 AM. En una frecuencia que había visto mencionada en comunicaciones de resistencia. Reportero Marcus Herrera, ex Colonia Nuevo Cielo. Tengo evidencia documentada de la responsabilidad corporativa en el apocalipsis original. Busco canales seguros para distribución masiva de datos. Biogen Artreus, conexión confirmada. Responder frecuencia 156.800, código Phoenix. Era un mensaje que habría sonado como paranoia conspirativa para cualquiera sin contexto, pero para personas que ya sospechaban de las motivaciones corporativas, sería suficiente para captar su atención. Envié variaciones del mismo mensaje en 5 frecuencias diferentes durante la siguiente hora. Luego apagué el radio y esperé. Si había alguien ahí fuera, si realmente existían redes de resistencia, ahora tenían la oportunidad de responder. Pero también sabía que cada transmisión me hacía más vulnerable a ser rastreado por las fuerzas de Artreus, que sin duda tenían equipos de triangulación monitoreando todas las comunicaciones no autorizadas. Era una carrera contra el tiempo, y no estaba seguro de quién llegaría primero, los aliados potenciales o mis perseguidores corporativos. La respuesta llegó justo antes del amanecer, débil pero claramente intencional. Phoenix recibido. Confirma identidad con detalles pre-colapso. Reportaje Gobierno Ciudad México Corrupción 2015. Era una prueba específica y una que solo el verdadero Marcus Herrera podría responder. Mi reportaje sobre corrupción en contratos de construcción gubernamental había sido una de mis investigaciones más destacadas, la que había establecido mi reputación como periodista serio y también la que había atraído suficiente atención negativa para hacer que mi vida fuera incómoda durante los meses previos al colapso. Respondí con detalles específicos sobre nombres, fechas y cantidades de dinero que solo alguien profundamente involucrado en esa investigación podría conocer. La respuesta fue inmediata. Identidad confirmada. Ubicación comprometida. Fuerzas corporativas convergiendo en tu posición. Evacua inmediatamente hacia coordenadas norte 19.432, oeste 99.133. Transporte esperando. Tienes 30 minutos máximo. Era más ayuda de la que había osado esperar, pero también confirmaba mis peores temores sobre mi situación táctica. Artreus había estado rastreando mis transmisiones y ya tenía equipos en ruta hacia mi ubicación. Tenía tal vez media hora antes de que llegaran, y eso solo si no había factores que no estaba considerando. Recogí rápidamente mi equipo, grabé una copia de seguridad de toda mi evidencia en el disco duro del radio militar y me preparé para lo que podría ser mi carrera final hacia la libertad. Las coordenadas que me habían dado estaban aproximadamente a 2 kilómetros al norte de mi posición actual, en una área que había sido zona comercial antes del colapso. Mientras corría por el terreno accidentado cargando la bolsa de evidencia y el radio portátil que había logrado separar de la unidad principal, podía escuchar en la distancia el sonido de motores acercándose desde la dirección de la colonia. Vehículos múltiples, por el sonido de diferentes tipos de motor, probablemente una operación de búsqueda coordinada con diferentes tipos de equipos especializados. Mi ventaja era que conocía el terreno local razonablemente bien después de años observándolo desde los muros de la colonia, mientras que ellos probablemente estaban trabajando con mapas y reconocimiento aerial. Pero mi desventaja era que estaba solo, cansado
y cargando equipo que me ralentizaba mientras que ellos tenían números superiores, mejor equipo y probablemente apoyo de comunicaciones en tiempo real. Era David contra Goliat, excepto que David no tenía una onda, solo la esperanza de que sus nuevos aliados fueran tan capaces como parecían ser organizados. El paisaje aquí estaba lleno de cráteres y obstáculos que proporcionaban cobertura contra observación directa, pero también creaban puntos de emboscada perfectos si mis perseguidores llegaban antes de que pudiera alcanzar el punto de extracción. Los últimos 500 metros fueron los más largos de mi vida. Podía ver el punto de encuentro adelante, un centro comercial parcialmente colapsado donde un vehículo esperaba con el motor en marcha, exactamente donde las coordenadas habían indicado. Pero también podía escuchar los motores de mis perseguidores acercándose rápidamente y ocasionalmente capturaba destellos de luces de búsqueda barriendo el área detrás de mí. Era literalmente una carrera y no estaba seguro de poder ganar. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban por la fatiga y la bolsa de evidencia se sentía como si pesara 50 kilos. Pero seguí corriendo, impulsado por la realización de que no era solo mi vida lo que estaba en juego, sino potencialmente el futuro de toda la humanidad superviviente. Si esta información llegaba a las personas correctas, si podía exponerse la verdad sobre los orígenes corporativos del apocalipsis, entonces tal vez los supervivientes podrían recuperar algún control sobre sus propios destinos. Era una posibilidad que valía cualquier riesgo personal, cualquier sacrificio que tuviera que hacer. Cuando finalmente alcancé el vehículo de extracción, un todoterreno militar modificado con blindaje improvisado, las primeras luces de los vehículos de Artreus eran visibles en el horizonte. Había llegado con tal vez 2 minutos de sobra, tiempo suficiente para subir al vehículo y entregar mi evidencia a personas que podrían hacer algo productivo con ella. El conductor del vehículo de extracción era una mujer de unos 35 años con cicatrices que contaban historias de supervivencia que yo apenas podía imaginar. Se presentó simplemente como Vera mientras aceleraba alejándonos del punto de encuentro, sus ojos constantemente verificando los espejos retrovisores mientras navegaba por calles destrozadas con una habilidad que hablaba de años de experiencia evitando patrullas hostiles. El interior del vehículo había sido completamente modificado, asientos reforzados, equipo de comunicaciones instalado donde normalmente habría estado la radio comercial y lo que parecían ser armas automáticas aseguradas en montajes personalizados. Era claro que estas personas no eran aficionados jugando a la resistencia, eran profesionales con recursos serios y experiencia real en operaciones clandestinas. Mientras nos alejábamos de la zona de peligro inmediato, Vera me explicó que representaba una red de información independiente que había estado monitoreando las actividades corporativas durante años, esperando exactamente el tipo de evidencia que yo había descubierto. Sabíamos que algo no cuadraba con la historia oficial, me dijo mientras evitaba hábilmente un cráter particularmente grande en lo que había sido una avenida principal. Pero necesitábamos pruebas documentales, no solo sospechas y teorías conspiracionales. Si lo que tienes es legítimo, podrías haber dado el golpe que hemos estado esperando para exponer toda su operación. Durante los siguientes 20 minutos de viaje por las tierras desoladas, Vera me describió la verdadera situación fuera de las colonias corporativas. Había grupos de supervivientes independientes, comunidades que habían rechazado el rescate de Artreus y otras corporaciones eligiendo en su lugar la libertad peligrosa sobre la seguridad controlada. Estos grupos habían desarrollado sus propias redes de comunicación, sistemas de comercio, incluso formas rudimentarias de gobierno democrático, pero también enfrentaban presión constante de las fuerzas corporativas que veían cualquier independencia como una amenaza a su modelo de control social total. No es solo sobre mantener a las personas seguras de los infectados, explicó mientras tomaba un desvío alrededor de lo que había sido un hospital colapsado. Es sobre mantener a las personas dependientes, asustadas, agradecidas por cualquier migaja de seguridad que las corporaciones les proporcionen. Tu evidencia podría cambiar esa ecuación completamente. Podría mostrar a la gente que sus salvadores fueron en realidad los que causaron su sufrimiento en primer lugar. La magnitud de lo que había descubierto comenzaba a cristalizarse en mi mente. No era solo una historia de investigación. Era potencialmente el catalizador para una revolución que podría liberar a millones de personas de la esclavitud corporativa disfrazada como protección. Llegamos a lo que Vera llamó Base Darwin justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto del día. Era una instalación impresionante escondida en lo que había sido un complejo de investigación universitaria, con edificios conectados por túneles subterráneos y sistemas de defensa que habían sido obviamente mejorados después del colapso. Pero lo más impresionante era la gente, científicos, ingenieros, exmilitares, periodistas como yo, médicos, técnicos, todos trabajando juntos en una operación que parecía más sofisticada que algunas de las instalaciones corporativas que había visto.
Me condujeron inmediatamente a una sala de conferencias donde un grupo de personas estaba esperando ansiosamente mi llegada. Se presentaron como el Consejo de Coordinación de la Red de Información Libre y sus credenciales previas al colapso eran impresionantes. Una exdirectora de la CDC, un coronel retirado de inteligencia militar, una investigadora que había trabajado en los primeros días de investigación viral, un experto en comunicaciones que había ayudado a establecer las primeras redes de Internet. Estas no eran personas que habían caído en teorías conspiracionales. Eran profesionales serios que habían llegado a conclusiones alarmantes basadas en años de observación cuidadosa y análisis metódico. La presentación de mi evidencia tomó 3 horas completas, con el consejo haciendo preguntas detalladas sobre cada documento, cada fecha, cada conexión que había descubierto. La exdirectora de la CDC palideció visiblemente cuando le mostré los protocolos de dispersión viral que había encontrado en Biogen, confirmando que las técnicas descritas habrían sido devastadoramente efectivas para crear una pandemia descontrolada. El coronel de inteligencia reconoció algunos de los nombres en los contratos militares, confirmando que había habido proyectos clasificados de guerra biológica que habían sido abruptamente terminados justo antes del colapso. Pero fue la investigadora viral quien proporcionó la pieza final del rompecabezas que yo había estado buscando. Trabajé con algunos de estos científicos de Biogen en conferencias académicas, me dijo mientras revisaba las listas de personal que había fotografiado. Algunos de ellos desaparecieron meses antes del brote, supuestamente transferidos a proyectos privados, pero ahora veo que fueron colocados en posiciones dentro de Artreus y otras corporaciones de rescate. No era solo sobre crear la crisis, era sobre estar perfectamente posicionados para controlar la respuesta. Era la confirmación final de que el apocalipsis había sido no solo deliberado, sino meticulosamente planificado como un mecanismo de control social a escala global. El plan que desarrollamos durante las siguientes 6 horas era ambicioso hasta el punto de parecer imposible, pero era nuestra única oportunidad real de exponer la verdad antes de que Artreus pudiera neutralizar la amenaza que representaba mi evidencia. La red de información libre había estado preparándose durante años para exactamente esta oportunidad, desarrollando sistemas de comunicación que podrían penetrar los controles de información corporativos y llegar directamente a las poblaciones de las colonias. Tenían acceso a transmisores de alta potencia que podrían sobreescribir las frecuencias de propaganda oficial, redes de contactos dentro de múltiples colonias que podrían distribuir información físicamente. Incluso hackers que habían mantenido acceso a algunos sistemas de comunicación precolapso que las corporaciones creían completamente bajo su control. El plan requería coordinación simultánea en múltiples frentes, transmisiones de radio que revelarían la evidencia directamente a las poblaciones coloniales, distribución física de documentos a través de redes de contrabando y ataques cibernéticos que temporalmente desactivarían los sistemas de censura corporativos. Era complejo, arriesgado y dependía de timing perfecto. Pero si funcionaba, podría despertar a millones de personas a la realidad de su situación. Mi papel en la operación era tanto simbólico como práctico. Como exreportero con credibilidad establecida y como alguien que había escapado recientemente de una colonia corporativa, mi testimonio tendría un impacto que declaraciones de terroristas externos nunca podrían lograr. Pasé los siguientes 2 días grabando testimonios detallados, preparando presentaciones que descomponían la evidencia en términos que cualquier persona podría entender, y trabajando con técnicos para asegurar que las transmisiones serían claras y convincentes incluso en condiciones de interferencia hostil. Pero también sabía que una vez que comenzara la operación, me convertiría en el objetivo número 1 de todas las corporaciones que controlaban colonias. No habría forma de regresar a una vida normal. No habría posibilidad de reconciliación o perdón. Era una decisión de todo o nada que definiría el resto de mi existencia, sin importar cuánto tiempo esa existencia durara. La noche antes de la operación, mientras revisaba mis notas finales, me pregunté si realmente estaba preparado para las consecuencias de lo que estaba a punto de desencadenar. Pero entonces recordé las caras de las personas en Nuevo Cielo, viviendo sus vidas controladas sin saber que su sufrimiento había sido deliberadamente orquestado, y supe que no tenía elección real en el asunto. La operación Despertar comenzó a las 6 a.m. exactamente, coordinada a través de múltiples zonas horarias para maximizar el impacto simultáneo en colonias alrededor del mundo. Mientras me sentaba frente al micrófono en la estación de transmisión principal de Base Darwin, podía sentir el peso de la historia descansando en mis hombros. Era posiblemente la transmisión más importante desde los últimos días del gobierno oficial, la primera vez en una década que alguien había hablado directamente a las masas sin filtros corporativos o censura oficial. Mi voz temblaba ligeramente cuando comencé. Buenos días. Soy Marcus Herrera, ex reportero de investigación y hasta hace una semana residente de la colonia Nuevo Cielo.
Lo que estoy a punto de revelar cambiará fundamentalmente cómo entienden su mundo, su situación y las personas que afirman protegerlos. Durante los siguientes 40 minutos presenté sistemáticamente toda la evidencia que había recopilado, explicando cada documento, cada conexión, cada implicación de lo que había descubierto. Podía escuchar a través de los monitores de radio que las transmisiones estaban llegando a múltiples colonias, con operadores de emergencia corporativos tratando desesperadamente de bloquear las señales mientras las poblaciones locales se reunían alrededor de cualquier receptor de radio que pudieran encontrar. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. En algunas colonias, las poblaciones demandaron explicaciones inmediatas de sus administradores corporativos, creando crisis de autoridad que las fuerzas de seguridad tuvieron dificultades para contener. En otras, los residentes inicialmente rechazaron la información como propaganda terrorista, pero comenzaron a hacer preguntas que los administradores no podían responder satisfactoriamente. Lo más dramático ocurrió en la colonia San Francisco, donde, según reportes de radio, los trabajadores del sector industrial organizaron una huelga espontánea exigiendo acceso a registros corporativos y participación en el gobierno colonial. Era exactamente el tipo de agitación que habíamos esperado crear, pero también sabía que las corporaciones responderían con fuerza para restablecer el control antes de que los movimientos de resistencia pudieran organizarse completamente. Vera me informó que las fuerzas de Artreus ya se estaban movilizando hacia ubicaciones conocidas de la red de información libre, utilizando recursos que incluían equipos militares pesados que normalmente se reservaban para operaciones en las tierras desoladas más peligrosas. La guerra había comenzado oficialmente, y nosotros habíamos disparado el primer tiro. Durante las siguientes 72 horas, Base Darwin se convirtió en el centro de coordinación para lo que efectivamente era una revolución global contra el control corporativo post-apocalíptico. Reportes llegaban constantemente de colonias donde los administradores habían perdido el control, donde las poblaciones exigían elecciones democráticas, donde los trabajadores se negaban a continuar con la producción hasta que se respondieran sus preguntas sobre los orígenes del apocalipsis. Pero también llegaban reportes más sombríos. Colonias donde las fuerzas de seguridad habían declarado ley marcial, donde los agitadores estaban siendo arrestados en masa, donde las raciones de alimentos estaban siendo utilizadas como armas para forzar el cumplimiento. Era claro que las corporaciones no abandonarían su control sin una lucha, y esa lucha sería brutal y sangrienta. Mi papel había evolucionado de testigo a líder reluctante, ya que mi credibilidad como la fuente original de la revelación me había convertido en una figura simbólica para los movimientos de resistencia. Era una responsabilidad que nunca había buscado, pero que no podía rechazar dado lo que estaba en juego. El contraataque corporativo llegó en la forma de una operación militar coordinada que involucró fuerzas de múltiples corporaciones trabajando juntas por primera vez desde el establecimiento de las colonias. Fue como si hubieran activado planes de contingencia que habían estado desarrollando durante años, esperando exactamente esta situación. Base Darwin fue atacada simultáneamente desde múltiples direcciones por equipos que claramente habían estado observando nuestras operaciones y esperando el momento óptimo para actuar. Los sistemas de defensa que habían sido construidos durante años de preparación se activaron automáticamente. Barreras de acero que emergieron del suelo, torretas automatizadas que habían estado escondidas en estructuras aparentemente decorativas y campos de minas que habían sido sembrados en rutas de aproximación obvias. Pero era claro que estábamos superados en número y potencia de fuego, luchando una acción de retaguardia mientras evacuábamos personal esencial y equipos críticos a través de túneles de escape que habían sido preparados para exactamente esta contingencia. El sonido de explosiones y fuego automático llenaba el aire mientras corríamos por corredores subterráneos, cargando servidores de computadoras y equipos de comunicación que representaban años de trabajo clandestino. La evacuación de Base Darwin fue caótica, pero finalmente exitosa, con la mayoría del personal y equipos críticos escapando a través de redes de túneles que emergían kilómetros lejos del complejo principal. Pero la pérdida de nuestra instalación principal fue devastadora tanto práctica como simbólicamente. Era donde habíamos coordinado la Operación Despertar, donde habíamos desarrollado nuestras capacidades técnicas, donde habíamos creado la comunidad de resistencia que había hecho posible todo nuestro trabajo. Ver las explosiones en el horizonte mientras nos alejábamos en convoyes de vehículos fue como presenciar la destrucción de la única esperanza real que la humanidad había tenido para la libertad en una década. Pero Vera, quien había estado coordinando la evacuación con una eficiencia militar que admiraba, me recordó que la operación había logrado sus objetivos principales. No era sobre mantener una base, me dijo mientras revisaba reportes de radio de colonias alrededor del mundo. Era sobre plantar semillas de resistencia que las corporaciones no pueden desenterrar sin destruir su propio sistema de control. Hemos cambiado la conversación permanentemente,
y eso vale cualquier pérdida táctica que hayamos sufrido. Tenía razón, pero el costo personal de ver años de trabajo destruido en horas era devastador. Nuestras nuevas operaciones se basaron en una serie de refugios más pequeños distribuidos a través de las tierras desoladas, una estrategia de células múltiples que había sido diseñada específicamente para sobrevivir la pérdida de cualquier instalación individual. Era menos eficiente que tener un centro de comando centralizado, pero infinitamente más resistente a ataques dirigidos. Mi función evolucionó nuevamente, esta vez convirtiéndome en una especie de embajador itinerante que viajaba entre células diferentes, coordinando estrategia y manteniendo moral mientras las corporaciones intensificaban sus campañas de represión. Los reportes que llegaban de las colonias eran mixtos pero alentadores en general. Aunque muchas administraciones habían logrado restablecer el control a corto plazo, las preguntas que habíamos planteado no desaparecían. Los trabajadores continuaban organizando huelgas pequeñas, las familias demandaban acceso a información que había sido clasificada previamente, y lo más importante, una nueva generación de líderes locales emergía que no había sido completamente condicionada por la propaganda corporativa. Era exactamente el tipo de cambio gradual pero fundamental que podría eventualmente llevar a transformaciones más dramáticas del sistema de control postapocalíptico. 6 meses después de la Operación Despertar, me encontraba en lo que habíamos nombrado Refugio Hecho, una instalación construida en los restos de una biblioteca universitaria que había sobrevivido parcialmente al colapso. Era irónico que estuviera rodeado de libros sobre historia, filosofía política y periodismo mientras vivía a través de lo que podrían ser los eventos más significativos en la historia postapocalíptica. Las comunicaciones de radio traían noticias diarias de desarrollos en colonias alrededor del mundo. Algunas habían logrado negociar mayor autonomía local con sus administraciones corporativas. Otras habían expulsado completamente a los representantes corporativos y establecido gobiernos democráticos independientes, y algunas habían sufrido represión brutal que había resultado en bajas civiles significativas. Era progreso, pero progreso manchado de sangre que me hacía cuestionar si habíamos tomado la decisión correcta al forzar esta confrontación. Pero entonces recordaba las caras de las personas en Nuevo Cielo, viviendo vidas controladas sin saber que existían alternativas, y sabía que el conocimiento, sin importar cuán doloroso, era preferible a la ignorancia perpetua. La evidencia de nuestro impacto se veía no solo en las colonias, sino también en las tierras desoladas. Comunidades de supervivientes independientes que habían estado aisladas durante años comenzaron a comunicarse entre sí, creando redes comerciales y de apoyo mutuo que desafiaban el monopolio corporativo sobre la civilización organizada. Algunas de estas comunidades habían desarrollado tecnologías y técnicas de supervivencia que rivalizaban o superaban lo que las corporaciones proporcionaban en sus colonias, demostrando que la seguridad no requería esclavitud, que la organización social era posible sin control autoritario. Éramos testigos del nacimiento de una nueva forma de civilización postapocalíptica, una que valoraba la libertad y la autodeterminación sobre la seguridad garantizada y la dependencia perpetua. Era exactamente lo que habíamos esperado lograr cuando comenzamos esta operación. Pero ver que realmente estaba sucediendo era más emocionante y aterrador de lo que había anticipado. Estábamos cambiando el mundo, pero también estábamos destruyendo el único sistema de orden social que había existido desde el colapso, sin garantías de que lo reemplazara sería mejor. El momento de la verdad llegó casi exactamente un año después de mi escape inicial de Nuevo Cielo. Habíamos recibido reportes de que Artreus estaba planificando lo que llamaban Operación Reunificación, un ataque coordinado diseñado para eliminar permanentemente la resistencia organizada y restablecer control corporativo total sobre las poblaciones supervivientes. Era una apuesta de todo o nada de su parte, utilizando recursos que habían estado reservando durante años para exactamente esta contingencia. Pero también habíamos estado preparándonos, coordinando respuestas que involucrarían no solo nuestras células de resistencia, sino también las comunidades independientes y las facciones rebeldes dentro de las propias colonias. Sería efectivamente la guerra civil postapocalíptica que ambos lados habían estado evitando, un conflicto que determinaría permanentemente si el futuro de la humanidad se basaría en libertad o control corporativo. Cuando llegó la orden de movilización general, sabía que era probable que fuera la última operación que coordinaría. Las posibilidades de sobrevivir a un conflicto de esa magnitud eran mínimas, pero la alternativa era aceptar la esclavitud perpetua para toda la humanidad superviviente. La noche antes de que comenzara lo que todos sabíamos sería la batalla final, me senté en la biblioteca en ruinas de Refugio Hecho, rodeado de libros que habían sobrevivido al fin del mundo, escribiendo lo que podría ser mi último reporte.
Era extraño pensar que había comenzado como un simple archivista aburrido en una colonia aparentemente segura, y ahora me encontraba en el centro de una revolución global que había comenzado con mi curiosidad sobre algunos documentos mal archivados. Mi viaje desde conformidad pasiva hasta resistencia activa había tomado apenas un año, pero se sentía como una vida entera de experiencias comprimidas en un periodo imposiblemente corto. Si moría en la batalla que vendría, al menos moriría sabiendo que había contribuido a despertar a la humanidad de la pesadilla de control corporativo que había definido la era post-apocalíptica. Si sobrevivía, tendría la oportunidad de ayudar a construir algo mejor de las ruinas del viejo orden. En cualquier caso, la verdad había sido revelada, las preguntas correctas habían sido planteadas, y el futuro, sin importar cuán incierto, sería determinado por personas informadas tomando decisiones conscientes en lugar de víctimas manipuladas aceptando lo que sus supuestos salvadores les decían que era inevitable. La batalla comenzó antes del amanecer con el sonido de helicópteros acercándose desde múltiples direcciones, sus rotores cortando el aire silencioso de las tierras desoladas como una sinfonía mecánica de guerra. Desde las ventanas rotas de refugio hecho podía ver las luces de búsqueda barriendo el terreno, sistemáticamente iluminando cada estructura, cada vehículo abandonado, cada posible punto de refugio donde la resistencia podría estar escondida. Era claro que Artreus había estado planificando esta operación durante meses, utilizando toda su capacidad de reconocimiento e inteligencia para mapear nuestras ubicaciones y movimientos. Pero también habíamos tenido tiempo para prepararnos, y las tierras desoladas ofrecían ventajas defensivas para fuerzas más pequeñas que conocían el terreno. Mientras me movía hacia mi posición asignada en el sistema de túneles debajo de la biblioteca, podía escuchar el sonido distante de las primeras explosiones cuando nuestras minas de proximidad comenzaron a detonar bajo los vehículos de asalto corporativos. La guerra había llegado finalmente a las ruinas de la civilización, una batalla entre el pasado controlado y un futuro incierto pero libre. Los combates fueron más intensos de lo que cualquiera había anticipado, con fuerzas corporativas utilizando armamento pesado que normalmente se reservaba para limpiar infestaciones masivas de infectados. El edificio de la biblioteca temblaba con cada explosión cercana, enviando cascadas de libros cayendo desde estantes dañados, mientras el legado intelectual de la humanidad se convertía en daño colateral de nuestra lucha por la libertad. Desde mi posición en los túneles subterráneos, coordinaba comunicaciones entre células de resistencia dispersas, retransmitiendo información táctica y órdenes de movimiento mientras las fuerzas de superficie luchaban una batalla desesperada contra odds imposibles. Pero los reportes que llegaban eran sorprendentemente alentadores. Nuestras defensas estaban resistiendo mejor de lo esperado. Las fuerzas corporativas estaban encontrando resistencia coordinada en lugares donde habían esperado encontrar objetivos fáciles y, lo más importante, estábamos recibiendo reportes de levantamientos simultáneos en colonias alrededor del mundo, donde las poblaciones locales aprovechaban la distracción para derrocar a sus administradores corporativos. Era exactamente lo que habíamos esperado. Un conflicto que serviría como catalizador para revoluciones locales que las corporaciones no podrían suprimir todas simultáneamente. El punto de quiebre llegó cuando las fuerzas de Artreus lanzaron lo que claramente era su ataque final coordinado, utilizando todos sus recursos restantes en un empuje desesperado para eliminar los centros de resistencia antes de que perdieran control de demasiadas colonias para mantener su imperio. Podía escuchar a través de las comunicaciones de radio que instalaciones de resistencia en todo el continente estaban siendo atacadas simultáneamente, una operación tan masiva que estaba comprometiendo su capacidad de mantener control en sus propios territorios. Era una apuesta estratégica masiva. Si lograban eliminar el liderazgo de la resistencia, podrían restablecer control total. Si fallaban, habrían agotado sus reservas militares y perdido autoridad moral permanentemente. Desde mi búnker subterráneo, transmitía lo que sabía que podrían ser mis últimas comunicaciones a células de resistencia alrededor del mundo. Sin importar lo que pase aquí, continúen la lucha. La verdad ha sido revelada, las preguntas han sido planteadas, y la humanidad nunca más aceptará esclavitud voluntaria como precio de la supervivencia. Era mi declaración final como periodista, mi último reporte desde el frente de la batalla más importante en la historia postapocalíptica. La explosión que finalmente penetró nuestras defensas subterráneas fue tan masiva que inicialmente pensé que habían detonado una bomba nuclear táctica. El techo del túnel se colapsó en varias secciones, enterrando equipos de comunicación y cortando nuestras conexiones con el mundo exterior. En la oscuridad y el polvo que siguieron, me encontré separado de mis compañeros, perdido en un laberinto de túneles parcialmente colapsados con solo una linterna que funcionaba intermitentemente y la ropa que llevaba puesta. Era como estar enterrado vivo en las ruinas de mis propias esperanzas, rodeado por los restos de libros que había esperado que sobrevivieran para educar a futuras generaciones libres.
pero incluso mientras luchaba por encontrar una salida de los túneles colapsados, podía escuchar sonidos que indicaban que la batalla continuaba en la superficie. Voces gritando órdenes, explosiones esporádicas, el zumbido ocasional de helicópteros aún patrullando el área. Significaba que ni lado había logrado victoria completa, que el conflicto continuaba incluso después de que las fuerzas corporativas habían utilizado lo que claramente había sido su mejor golpe. Era una victoria parcial, pero una victoria real considerando las probabilidades que habíamos enfrentado. Pasé 3 días perdido en los túneles, navegando por espacios que habían sido reorganizados por las explosiones en configuraciones que no reconocía. Mi linterna finalmente murió el segundo día, forzándome a movilizarme por tacto puro a través de corredores llenos de escombros y agua filtrada. Era como estar en una tumba gigante, excepto que ocasionalmente podía escuchar sonidos distantes que indicaban que el mundo exterior aún existía. Durante esos 3 días tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido desde que había abierto esa primera carpeta Biogen en los archivos de Nuevo Cielo. Era apenas más de un año, pero se sentía como una vida entera de experiencias que habían cambiado fundamentalmente no solo mi comprensión del mundo, sino mi lugar en él. Había comenzado como un observador pasivo de eventos que no podía controlar, y había evolucionado hacia alguien que había influenciado activamente el curso de la historia humana. Era una transformación que nunca había buscado, pero que no podía arrepentirme dado lo que estaba en juego para el futuro de la humanidad superviviente. Cuando finalmente encontré una salida de los túneles, emergí en un mundo que había cambiado de formas que apenas podía procesar. Las fuerzas corporativas se habían retirado, pero no porque hubieran ganado o perdido decisivamente. Según los supervivientes que encontré, la operación Reunificación había sido un desastre estratégico para las corporaciones porque había requerido que retiraran fuerzas de seguridad de sus propias colonias, permitiendo levantamientos locales que se habían extendido como fuego descontrolado. Mientras luchaban para eliminar la resistencia organizada, habían perdido control de aproximadamente el 40% de sus colonias, con poblaciones que habían expulsado a administradores corporativos y establecido gobiernos democráticos independientes. Era un resultado que ninguno de nosotros había osado esperar. No habíamos simplemente sobrevivido al contraataque corporativo. Habíamos precipitado el colapso parcial de su sistema de control social. La humanidad superviviente finalmente tenía opciones reales sobre su futuro, opciones que no habían existido desde los primeros días después del apocalipsis original. Los meses que siguieron fueron un periodo de reorganización caótica pero esperanzadora, mientras las comunidades humanas se reorganizaban de formas que nadie había visto en una década. Las colonias independientes comenzaron a establecer relaciones comerciales y diplomáticas entre sí, creando redes de cooperación que trascendían las divisiones corporativas artificiales que habían sido impuestas después del colapso. Las comunidades en las tierras desoladas salieron de la clandestinidad, demostrando que habían desarrollado tecnologías y sistemas sociales que rivalizaban con lo que las corporaciones habían proporcionado a cambio de libertad total. Incluso las colonias que permanecían bajo control corporativo habían sido forzadas a hacer concesiones significativas a sus poblaciones, permitiendo niveles de participación democrática y transparencia que habían sido impensables anteriormente. Mi papel en este nuevo mundo era complejo. Era reconocido como una figura clave en la revolución que había hecho posible estos cambios, pero también era un recordatorio viviente de los horrores que habían sido revelados sobre los orígenes del apocalipsis. Era simultáneamente celebrado y evitado, respetado y temido por lo que representaba. 6 meses después de la batalla, establecí lo que llegué a llamar mi oficina final, en las ruinas de un edificio de periódicos que había sido destruido durante los primeros días del colapso. Era apropiadamente simbólico. Un periodista trabajando en los restos físicos de su profesión, tratando de documentar el renacimiento de la libertad humana desde las cenizas de la propaganda corporativa. Mi trabajo ahora consistía principalmente en ayudar a establecer sistemas de comunicación independientes entre las nuevas comunidades libres, asegurando que la información pudiera fluir libremente sin filtros corporativos o gubernamentales. Pero también servía como una especie de memoria viviente de los eventos que habían llevado a la liberación. Alguien que podía atestiguar de primera mano tanto los horrores que habían sido revelados como los sacrificios que habían sido necesarios para cambiar el sistema. Era un papel que nunca había buscado, pero uno que sentía la obligación de cumplir, dado lo que había visto y experimentado. El primer aniversario de mi escape de Nuevo Cielo pasó casi desapercibido, marcado solo por una nota privada en mi diario sobre la ironía de cómo una decisión impulsiva de investigar algunos documentos mal archivados había llevado a una revolución global. En el año que había pasado había visto más violencia, terror, esperanza y transformación de la que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. Había estado presente en el momento en que la humanidad superviviente había recuperado el derecho de determinar su propio destino.
había sido testigo del nacimiento de nuevas formas de organización social que valoraban la libertad sobre la seguridad y había contribuido a la exposición de la mayor conspiración en la historia postapocalíptica. Era un legado que nunca había imaginado tener cuando era simplemente un archivista aburrido contando los días hasta la jubilación en una colonia corporativa. Pero también era un legado que venía con costos que aún estaba procesando. Las personas que habían muerto en batallas que había ayudado a comenzar, las comunidades que habían sido destruidas durante los levantamientos, la estabilidad que había sido sacrificada a cambio de la libertad. Las noticias que llegaban de Nuevo Cielo eran particularmente significativas para mí, ya que era donde había comenzado todo. La colonia había sido una de las primeras en expulsar completamente a su administración de Artreus, estableciendo un gobierno democrático que había renombrado el asentamiento como Ciudad Esperanza. Los reportes indicaban que estaba prosperando bajo autogestión, con innovaciones en agricultura, tecnología y organización social que superaban lo que había existido bajo control corporativo. Pero también sabía que mi antiguo hogar enfrentaba desafíos serios. Ataques ocasionales de fuerzas corporativas residuales, dificultades estableciendo relaciones comerciales con comunidades distantes y la tarea abrumadora de deshacer años de condicionamiento psicológico que había hecho que las personas fueran dependientes de autoridad externa. Era un microcosmos de los desafíos que enfrentaban todas las comunidades libres, y su éxito o fracaso influenciaría el futuro de todo el movimiento de liberación postapocalíptica. 2 años después de los eventos que había documentado, recibí una invitación para regresar a Ciudad Esperanza como orador principal en su primer Festival de la Libertad, una celebración anual diseñada para conmemorar su liberación del control corporativo. Era una oportunidad de ver de primera mano cómo mi antigua colonia se había transformado, pero también una confrontación con un pasado que había tratado de dejar atrás. El viaje de regreso a través de las tierras desoladas fue surreal. Las ruinas que una vez habían estado llenas solo de infectados y peligro, ahora contenían asentamientos pequeños, estaciones comerciales, incluso algunas áreas que habían sido parcialmente limpiadas y restauradas por cooperativas de supervivientes. Era evidencia tangible de que la humanidad estaba reclamando el mundo que había perdido, no solo sobreviviendo sino prosperando de formas que las corporaciones habían afirmado que eran imposibles sin su control y protección. La transformación de Nuevo Cielo en Ciudad Esperanza era más dramática de lo que había anticipado. Los muros que una vez habían mantenido a los residentes encerrados, ahora tenían puertas que permanecían abiertas durante el día, permitiendo el libre movimiento entre la comunidad y el mundo exterior. Los edificios habían sido pintados en colores brillantes, que contrastaban fuertemente con la monocromatía corporativa gris que recordaba, y había jardines comunitarios donde una vez habían estado los espacios cuidadosamente controlados de recreación supervisada. Pero lo más impresionante era la gente. Se movían con una confianza y propósito que nunca había visto durante mis años como residente. No era la resignación cansada de empleados corporativos cumpliendo cuotas diarias, sino la energía vibrante de personas que habían recuperado control sobre sus propias vidas. Era exactamente lo que había esperado que sucedería si la verdad fuera revelada, pero verlo en realidad era más emocionante de lo que había imaginado. Mi discurso en el Festival de la Libertad fue tanto una celebración como una advertencia. Celebré los logros increíbles que habían hecho en solo 2 años, la forma en que habían transformado no solo su comunidad física, sino su cultura entera de dependencia y autoconfianza. Pero también advertí sobre los desafíos que aún enfrentaban. Las corporaciones que permanecían no habían desaparecido, simplemente se habían retirado y reorganizado, esperando oportunidades para restablecer control. La libertad que habían ganado no era un estado permanente, sino algo que tendría que ser defendido conscientemente por cada generación. Mi mensaje final fue que la verdad, una vez revelada, requería vigilancia perpetua para prevenir que fuera enterrada nuevamente bajo propaganda y mentiras convenientes. Era una responsabilidad que todos compartían, no solo como supervivientes del apocalipsis, sino como seres humanos que valoraban la autonomía sobre la seguridad, la verdad sobre la comodidad. En los días que siguieron al festival, tuve oportunidades de reunirme con personas que había conocido durante mis años en la colonia. María del sector de alimentos ahora dirigía una cooperativa agrícola que alimentaba no solo a Ciudad Esperanza, sino a varias comunidades vecinas. El viejo Chen había establecido una escuela técnica donde enseñaba habilidades de mantenimiento en ingeniería que habían sido deliberadamente restringidas bajo el régimen corporativo. Incluso Sandra de Comunicaciones había encontrado una nueva vocación estableciendo redes de radio entre comunidades independientes, facilitando el tipo de comunicación libre que las corporaciones habían trabajado tan duro para prevenir. Era gratificante ver que las personas que había conocido como compañeros empleados desmoralizados se habían transformado en líderes comunitarios innovadores.
pero también me recordó cuánto potencial humano había sido desperdiciado durante los años de control corporativo, cuántas contribuciones valiosas habían sido suprimidas en nombre de la estabilidad y el orden. Durante mi última noche en Ciudad Esperanza, caminé por las calles que una vez había conocido tan íntimamente, reflexionando sobre el viaje que había llevado desde la conformidad aburrida hasta la resistencia revolucionaria. Era extraño estar de vuelta en el lugar donde todo había comenzado, pero como visitante en lugar de residente, observador, en lugar de participante en la vida diaria de la comunidad. La transformación física era impresionante, pero la transformación psicológica era aún más significativa. Estas personas habían recuperado algo esencial que había sido sistemáticamente erosionado durante años de control corporativo. Habían redescubierto su capacidad de tomar decisiones colectivas, resolver problemas cooperativamente y crear belleza y significado en sus vidas diarias. Era exactamente lo que había esperado que sucedería si las personas tuvieran acceso a la verdad completa sobre su situación, pero experimentarlo directamente me llenaba de un optimismo que no había sentido en años. La humanidad no solo había sobrevivido al apocalipsis y a la manipulación corporativa que había seguido, había emergido más fuerte y más consciente de su propio valor y potencial. El viaje de regreso a mis ruinas de edificio de periódicos fue contemplativo, lleno de reflexiones sobre lo que había logrado y lo que aún quedaba por hacer. La revolución que había ayudado a iniciar había sido exitosa más allá de mis esperanzas más salvajes, pero también había creado nuevos desafíos y responsabilidades que requerirían generaciones para resolver completamente. Las corporaciones que permanecían aún controlaban aproximadamente la mitad de las colonias supervivientes y habían aprendido de sus errores durante la primera ola de levantamientos. Eran más cuidadosas ahora sobre controlar información, más sofisticadas en sus técnicas de manipulación psicológica y más willing to usar fuerza cuando la persuasión fallaba. La lucha por la libertad humana estaba lejos de terminar. Había simplemente entrado en una nueva fase que requeriría vigilancia constante y resistencia creativa para prevenir retrocesos hacia el control autoritario. 3 años después de mi escape inicial de Nuevo Cielo, establecí lo que llegué a considerar mi proyecto final. Una red de archivos distribuidos diseñada para preservar permanentemente la evidencia de lo que había descubierto sobre los orígenes corporativos del apocalipsis. No era suficiente que la información fuera conocida por la generación actual. Tenía que ser preservada de formas que la harían imposible de suprimir o distorsionar por futuros regímenes autoritarios. Trabajando con técnicos y historiadores de múltiples comunidades libres, desarrollamos sistemas que mantenían copias de toda la evidencia en docenas de ubicaciones, con protocolos de verificación que prevendrían la falsificación o alteración. Era mi contribución final al futuro de la humanidad. Asegurar que las lecciones del periodo corporativo nunca se perdieran, que futuras generaciones siempre tendrían acceso a la verdad completa sobre este periodo de su historia. Era un legado más permanente que cualquier artículo de periódico que había escrito en mi vida anterior, más significativo que cualquier premio de periodismo que pudiera haber ganado. En las tardes silenciosas en mi oficina en ruinas, rodeado por los restos físicos de una industria que había muerto con el colapso de la civilización, reflexionaba sobre las ironías de mi viaje desde periodista a archivista a revolucionario. Había comenzado mi carrera creyendo que la verdad era algo que se descubría y reportaba, un producto que se consumía y luego se olvidaba. Pero había aprendido que la verdad era algo que tenía que ser defendido activamente, luchado y preservado contra fuerzas que constantemente trataban de ocultarla o distorsionarla. Mi experiencia había demostrado que incluso en las circunstancias más desesperadas, la curiosidad individual y la determinación podían catalizar cambios que afectarían a millones de personas. Era una lección que esperaba que futuras generaciones recordaran cuando enfrentaran sus propios desafíos con la tiranía y la manipulación. Los reportes que llegaban de alrededor del mundo continuaban siendo mixtos pero generalmente esperanzadores. Las comunidades libres estaban prosperando y expandiéndose, desarrollando innovaciones que demostraban que el progreso humano no requería control autoritario. Las colonias corporativas restantes enfrentaban presión creciente de sus propias poblaciones, que habían visto evidencia de que existían alternativas a su situación. Incluso las corporaciones mismas estaban siendo forzadas a evolucionar, adoptando políticas más democráticas y transparentes para prevenir levantamientos adicionales. Era exactamente el tipo de cambio gradual pero fundamental que había esperado que resultaría de revelar la verdad sobre el control corporativo post-apocalíptico. No era una transformación perfecta o completa, pero era progreso real hacia un futuro donde las personas tendrían más control sobre sus propias vidas. 5 años después de abrir esa primera carpeta Biogen, mi rutina diaria había encontrado una nueva normalidad que habría sido impensable durante mis días como archivista corporativo.
Pasaba las mañanas manteniendo la red de archivos distribuidos, asegurando que la evidencia histórica permaneciera accesible y verificable. Las tardes las dedicaba a comunicación con comunidades libres, proporcionando análisis y perspectivas sobre desarrollos actuales basados en mi experiencia única durante los eventos de liberación. Las noches las pasaba escribiendo, documentando no solo los eventos que había presenciado, sino las lecciones más amplias que podrían ser útiles para futuras generaciones, enfrentando sus propios desafíos con el autoritarismo y la manipulación. Era trabajo que me daba propósito y significado de formas que mi vida anterior nunca había proporcionado, pero también trabajo que requería sacrificios personales que aún estaba aprendiendo a aceptar. En momentos tranquilos, cuando las comunicaciones de radio estaban silenciosas y el trabajo del día estaba completo, me preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera abierto esa carpeta, si hubiera permanecido como un archivista obediente contento con la seguridad controlada de la vida colonial. La respuesta siempre era la misma. La verdad habría permanecido enterrada. Las personas habrían continuado viviendo como esclavos inconscientes y la humanidad habría perdido permanentemente su capacidad de autodeterminación. Era un futuro que había sido evitado por la curiosidad accidental y la determinación gradual de una persona, pero también por el coraje y sacrificio de miles de personas que habían elegido la libertad peligrosa sobre la esclavitud segura. Mi papel había sido importante, pero no único. Había sido simplemente la chispa que había encendido un fuego que había estado esperando combustible durante años. El legado de los eventos que había vivido y documentado continuaría evolucionando mucho después de mi muerte, pero ya podía ver las formas en que habían cambiado fundamentalmente la trayectoria de la civilización postapocalíptica. Las comunidades libres estaban desarrollando nuevas formas de organización social que balanceaban libertad individual con responsabilidad colectiva, creando modelos que podrían eventualmente reemplazar tanto el caos de las tierras desoladas como el control autoritario de las colonias corporativas. Las tecnologías que estaban desarrollando enfatizaban sostenibilidad y descentralización en lugar de eficiencia y control, reflejando valores que habían emergido de la experiencia de liberación. Incluso el arte y la cultura que estaban creando reflejaban una nueva conciencia sobre el valor de la verdad y la importancia de la vigilancia contra la tiranía. Era evidencia de que la revolución que había ayudado a comenzar no había sido simplemente un cambio político, sino una transformación cultural fundamental que afectaría a las generaciones futuras. En mi entrada final de diario, 5 años y 3 meses después de mi escape de Nuevo Cielo, escribí las palabras que había estado formulando durante meses. La verdad, una vez liberada, no puede ser recontainida. Los eventos que documenté en estas páginas demuestran que incluso los sistemas de control más sofisticados son vulnerables a la curiosidad individual y la determinación colectiva. La humanidad sobrevivió al apocalipsis, sobrevivió a la manipulación que siguió, y emergió más fuerte y más consciente de su propio valor. Las generaciones futuras enfrentarán nuevos desafíos, pero tendrán las herramientas y el conocimiento para resistir cualquier intento de robar su libertad nuevamente. Mi trabajo aquí está completo. Era mi declaración final como testigo de uno de los periodos más significativos en la historia humana. Mi última contribución al registro histórico que esperaba que sirviera como guía y advertencia para futuras generaciones. Pero incluso mientras escribía esas palabras finales, sabía que la historia estaba lejos de terminar. Los sonidos que llegaban a través de mi radio cada noche, reportes de nuevas comunidades declarando independencia, innovaciones tecnológicas que hacían la vida más fácil sin sacrificar libertad, niños naciendo en un mundo donde tendrían opciones reales sobre sus futuros, me recordaban que había participado no en un final sino en un comienzo. La verdad que había ayudado a revelar había plantado semillas que continuarían creciendo mucho después de que mi contribución fuera olvidada. Era un legado con el que podía vivir. Un final a mi historia que también era el comienzo de algo mucho más grande e importante que cualquier cosa que hubiera imaginado cuando abrí esa primera carpeta mal archivada en un sótano de oficina hace tantos años.